Pensé mucho en compartir mi historia. La verdad es que es un caso bastante complicado, pero como sé que hay muchas personas, sobre todo jóvenes hombres, que están viviendo la misma situación que yo, mi historia es una forma de advertirles, y para esto, ruego me pongan atención. Mi historia comienza prácticamente desde que era un adolescente. En aquellos años no me gustaba la escuela. Siempre me consideré un hombre despreocupado, alguien a quien no le gustaba esforzarse demasiado, y me refiero a muchos aspectos de mi vida. Tuve muchos problemas con mis papás, pues yo ya no quería ir a estudiar. No me gustaba la idea de dedicar tantas horas encerrado en un salón de clases. ¿Para qué? Si no iba a obtener algo a cambio. Este tipo de pensamientos fueron los que me llevaron a salir de la escuela. A mis papás aquello no les gustó, pegaron el grito en el cielo, y mi papá, como autoridad de la casa, de inmediato me obligó a trabajar. Para mi edad era muy difícil encontrar trabajos, y en los pocos que pude conseguir, me pagaban muy poco dinero, una miseria completamente. Que si era muy chico, que si no sabía hacer nada, los pretextos eran muchísimos. Y ahora que soy grande, en parte creo que tenían razón. Cuando se es joven, se puede llegar a pensar que la vida es fácil. Muchas veces no comprendemos todo el esfuerzo que nuestros padres hacen para llevar un plato de comida a la casa. Pero en fin, aquellos eran otros tiempos, y la verdad es que en lo personal, estaba muy lejos de poder corregir mi camino. Así se me fueron 3 o 4 años. Ya siendo mayor de edad, la situación cambió un poco, porque así pude obtener mejores empleos, un tanto mejor pagados, pero eso sí, mucho más explotados. La ventaja de ser mayor es que las posibilidades sociales también se incrementaban, y ahí fue donde encontré un nicho de oportunidad para salir de mi miseria. Recuerdo que en ese tiempo conseguí un empleo como cajero en un supermercado, uno de una cadena muy famosa estadounidense, pero en fin, ahí estuve trabajando aunque no me gustaba. La paga no era mucha, pero al menos eso me daba lo suficiente para llevar un poco de dinero a la casa y que así mis papás no me estuvieran molestando todo el tiempo. En mi trabajo todo era monótono, siempre hacía lo mismo y siempre veía a las mismas personas. Sin embargo, aquí, entre todas estas, hubo una que vino a cambiarlo todo en mi vida. Me refiero a una clienta. Era una señora mayor que yo. Su nombre era Rosaura. Si pudiera describírselas, ella era una mujer aún conservada, divorciada, solitaria, muy misteriosa, por cierto. La señora Rosaura hizo empatía conmigo. Siempre me daba los buenos días, me hacía halagos porque yo era un joven muy guapo. También me daba propinas y me hacía ciertas insinuaciones especiales. Ustedes ya se imaginarán a qué me refiero. Siempre me resultaba un misterio el imaginar cómo era la vida de aquella mujer. Siempre andaba bien vestida, muy arreglada, y nunca dejaba de lado esa actitud con la cual pretendía seguramente conquistarme y quizás también a otros hombres que se atravesaban en su camino. La señora Rosaura iba constantemente, me saludaba y cada vez era más insistente en tratar de quedarse a platicar conmigo. Sin embargo, siempre había gente y las filas en la caja tenían que fluir. Y para esto, un fin de semana, la señora Rosaura fue al supermercado. Entre sus cosas compró un pastel y en cuanto lo vi, por curiosidad le pregunté: «Señora Rosaura, no me diga que es su cumpleaños, permítame felicitarla, venga para darle su abrazo». La señora Rosaura se sonrojó, se acercó a mí y le di un abrazo muy fuerte. Ese día no había tanta gente, así que tuvimos un pequeño instante para conversar. «Muchas gracias, Agustín. Eres muy amable. Eres un joven muy encantador. La verdad no me esperaba que me felicitaras. Pero ¿sabes? ¿Por qué no vienes a mi casa y te comparto un poco de mi pastel?»
Me le quedé viendo a la señora Rosaura. Aquello me parecía demasiada confianza, así que le respondí: ¿Cómo cree, señora Rosaura? No me quiero tomar esas confianzas con usted. Imagínese qué va a pensar su familia de andar llevando extraños a su casa. La señora Rosaura, con mi comentario, es como si se le hubiera apagado el brillo de los ojos, y me respondió: No es ninguna molestia, Agustín. Además, aquí en confianza, pues en realidad yo pensaba celebrar sola mi cumpleaños. Hace mucho tiempo que no veo a mi familia. Así que si aceptas, para mí sería un gusto pasar un buen momento contigo. Me dio un poco de pena lo que la señora Rosaura me decía. Por esto es que le acepté la invitación. Cuando le dije que sí, a la señora le brillaron los ojos nuevamente y se fue muy contenta, dejándome la indicación de que a las 7 de la noche pasara a su casa para convivir un rato. Después de trabajar fui a mi casa, me di un baño, me puse una ropa, la mejor que tenía, y tomé un taxi para ir a la casa de la señora Rosaura. Cuando llegué, me di cuenta que la mujer vivía en una casa bastante bonita. No era para nada pobre la mujer, y por ello me pregunté qué razones tenía esa señora para vivir tan solitaria. Cuando la señora Rosaura me recibió, se veía muy arreglada. Portaba un vestido rojo, unas zapatillas, un peinado bien planchado y un perfume que destellaba romance y pasión. Buenas noches, Agustín. De verdad que me da mucho gusto que hayas venido. Me siento muy halagada con tu compañía. Pasa, estás en tu casa. Al entrar me di cuenta que la señora Rosaura era muy ordenada. Tenía todo muy limpio y sobre todo tenía muy buen gusto. Estuvimos platicando. Para mí aquello era bastante bizarro. Prácticamente la señora Rosaura me doblaba la edad, pues aquella noche ella cumpliría 37. Estábamos en la mesa después de haber cenado, disfrutando un trozo de pastel, mientras charlábamos un poco. ¿Y a ti qué te gusta en la vida, Agustín? ¿Qué aspiraciones tienes? Entiendo que eres muy joven y por el momento estás trabajando como cajero en el supermercado. Pero dime, ¿estás estudiando o qué pretendes hacer de tu vida? Me sentí un poco apenado con la mujer. No sabía cómo decirle que ni siquiera me gustaba trabajar, que detestaba estar encerrado en el supermercado. Y también que de aspiraciones no tenía absolutamente ninguna. Por ahí estuve inventándole que me gustaría aprender a cocinar, ser chef de algún restaurante, entre otras cosas. A la señora Rosaura le pareció aquello muy interesante, y así se nos fue un buen rato. Estuvimos bebiendo un poco, escuchando música y riendo. No quise entrar en detalles sobre la vida de mi acompañante. No pretendía amargar la noche. Llegada a las 11, ya prácticamente era hora de regresar. Le dije a la mujer que tenía que ir a casa, y eso le entristeció un poco. No te vayas todavía, Agustín. Espérate un poco más, por favor. La señora se puso un tanto melancólica y después me dijo: Me gustaría que me concedieras un momento especial. Sabes, mi marido, que en paz descanse, cada que era mi cumpleaños, me acompañaba a bailar un par de piezas. Sin embargo, hace tiempo él ya no está. Y por ello, hoy que estás aquí, sin que te lo tomes a mal, pero ¿te gustaría bailar conmigo un poco? Solamente me gustaría revivir buenos momentos, pero espero que eso no te moleste. Me sentí muy confundido. Sin embargo, la mirada de aquella mujer en ese momento me dio mucha ternura, y por ello es que accedí. Pronto comenzaríamos entonces a bailar. La tomé de la cintura y también de la mano. Empezamos a danzar al ritmo de un vals, ambos en silencio, y la señora Rosaura recargando su rostro en mi pecho. Aquello era un tanto incómodo, sin embargo, no sé por qué, pero me empezaba a sentir atraído por esa mujer. El alcohol y las circunstancias me hacían pensar que podíamos llegar a otro nivel. Mi experiencia con las mujeres no era mucha.
Sí había estado antes con algunas chicas de mi edad, pero jamás antes con una mujer experimentada. ¿Me dejarías darte un beso, Agustín? Solamente uno, por favor. Miré a la mujer y no me pude negar. Sus labios eran carnosos y suaves, además de que su mirada dulce era completamente irresistible. Nos dimos un tierno beso, el cual se fue prolongando más y más, al grado de que las cosas fueron subiendo de tono. Despacio la señora fue desabotonándome la camisa y fue metiendo sus manos en mi torso, acariciándolo con sus largas uñas rojas, mientras que sus labios empezaban a recorrer mi piel. Me gustas tanto, Agustín. Siempre te he deseado, desde que te vi por primera vez en el supermercado. Ahora que estás aquí, permíteme que consumemos este momento y que hagamos de esta noche algo muy especial. Te pido que hagas conmigo todo lo que quieras. Déjame sentirte. Como era de esperarse, no iba a desaprovechar esa oportunidad, así que me dediqué a complacer a la mujer y de paso me permití disfrutar también el momento. Ya entrado en la situación, coloqué a la señora Rosaura sobre la mesa en la que habíamos cenado. Le fui retirando su ropa y me di cuenta que tenía un cuerpo verdaderamente hermoso. Su belleza bien conservada me cautivaba al instante y me puso en un modo en el cual no me dejó más remedio que complacerla como ella se lo merecía. Además, de paso tenía que agradecerle por la amabilidad y por las atenciones que me había brindado. No les voy a contar más detalles, prefiero que se los imaginen. Solo les diré que aquella interacción fue fantástica, de ensueño, una cosa que jamás antes había vivido. Cuando terminamos, aquello fue impresionante. Nos empezamos a reír un poco por lo que había sucedido. Nos tomamos un trago y nos fuimos a sentar a la sala para platicar un momento más. Mientras la señora Rosaura me platicaba un poco de su vida, yo indagaba entre las cosas que tenía ahí. Vi que tenía un librero muy grande, con muchos libros, y me llamó mucho la atención que entre esos libros había unos tomos en serie que eran del tema de brujería. Disculpe que la interrumpa, señora Rosaura, pero ¿a poco usted cree en estos temas de la brujería? La señora Rosaura no se molestó ni nada y me respondió amablemente. Fíjate que me parecen muy interesantes esos temas, Agustín. En alguna ocasión intenté hacer algunos hechizos y esas cosas, pero no funcionan. Realmente solo es un tema interesante y hasta ahí. Le hice saber que me resultaba interesante también el tema, que ya había escuchado algunas cosas en mi vida, pero bueno, después regresamos al tema en el que estábamos, y ahí se nos fue el rato. Prácticamente ya era la 1 de la madrugada, y le pedí a la señora Rosaura su teléfono para pedir un taxi, a lo que la mujer me respondió: bueno, Agustín, mira, ya que estamos centrados en confianza, si no te importa, te puedes quedar aquí conmigo, podemos dormir juntos, ya mañana temprano te puedes ir a tu casa, pero bueno, eso tú solamente lo puedes decidir. Si te quieres ir a casa, yo comprenderé y entonces te pediré un taxi. No podía negarme a la petición de la señora Rosaura. Su mirada tan linda, tan tierna, me generaba un sentimiento muy especial. Creo que nadie antes me había visto de esa forma. Le dije que sí y entonces subimos a la planta alta, nos dimos un baño y nos metimos a dormir. Evidentemente hicimos el amor una vez más y terminamos abrazados para pasar completamente la noche. A la mañana siguiente, cuando me desperté, Rosaura no estaba en la cama, sino que ya se encontraba en la planta baja cocinando el desayuno. Apenas estaba vistiéndome cuando en eso tocaron a la puerta de la habitación. Ya despiértate, Agustín. Ya estoy preparando el desayuno. Te espero allá abajo. No tardes, por favor. No quiero que se te vayan a enfriar tus chilaquiles. Aquella señora de verdad que me estaba tratando como todo un rey.
y para serles honesto, eso me estaba gustando muchísimo. Desayuné muy rico. Rosaura tenía un toque muy especial para cocinar y después me marché a casa. Ya no fue necesario tomar un taxi, tomé un autobús. Cuando llegué, mis papás ya me estaban esperando, evidentemente muy molestos. Les dije que todo estaba bien, que había ido a una fiesta y que me había divertido sanamente. Mi papá me pidió que le soplara en la cara, para que así él pudiera detectar si tenía aliento alcohólico, lo cual realmente no fue grave. La noche anterior solo tomé un par de tragos, ni siquiera me embriagué. Con todo y eso tomé mis cosas porque ya casi era la hora de entrar a trabajar. Me fui muy apresurado pues se me estaba haciendo tarde. Ya estando una vez ahí, en mi monótona caja de cobro, habrán pasado unas 3 o 4 horas, cuando de pronto vi que la señora Rosaura llegó. Traía algunas cosas de despensa. Cuando llegó al momento en que le cobrara, me saludó muy amable y me sorprendió mucho lo que me dijo. ¿A qué hora sales a comer, Agustín? Me gustaría invitarte a un lado donde cocinan muy rico, pero bueno, no sé si tengas tiempo para ello. Me entusiasmé con lo que la señora me decía y le dije que sí, que pasara por mí a las 3, que a esa hora tenía mi horario de comer. Llegada la hora fuimos a un restaurante que estaba ahí mismo, cerca del supermercado, pues este pertenecía a una plaza comercial conocida. La señora Rosaura llegó en una camioneta muy bonita y me subí con ella. Una vez en el restaurante comimos, cosas deliciosas por cierto. Al terminar, la señora me llevó nuevamente a la entrada de mi empleo y me hizo ahí una propuesta que no me esperaba. Quiero preguntarte algo, Agustín. Es algo serio y delicado, pero seré directa. ¿Cuánto te pagan en tu empleo? Te lo digo porque yo podría pagarte mucho más, a cambio de que las horas que pasas aquí encerrado, las pases conmigo. Tú ya sabes, para consentirnos, para pasarla bien, para disfrutar el rato. Créeme que puedo ser muy complaciente en todos los sentidos, también en el económico. Así que toma la decisión ahora. Para mí es importante que así sea. Como les dije, aquello no me lo esperaba, pero terminé aceptando, y me fui directo para la casa de la señora Rosaura, abandonando así mi puesto de trabajo. Recibí muchas llamadas de mi jefa en turno, pero las ignoré todas. Ya no quería saber nada de ese empleo tan horrible, porque ahora tenía las puertas del cielo abiertas a mi disposición. Justo la vida que necesitaba y que siempre deseaba, la tenía en ese momento. Fue así como comencé una extraña y bizarra relación con esa mujer. Nos volvimos amantes, pero también me fui enamorando poco a poco de ella, de su compañía. La señora Rosaura era una mujer que necesitaba afecto, compañía y sobre todo muchas atenciones en la intimidad. Me encargué de darle todo eso. Sin embargo, la señora Rosaura quería más. Ella prácticamente ya quería que hasta nos casáramos. Me había hecho algunas insinuaciones que traté de ignorar, pero que en realidad me las estaba pensando seriamente. Y es que como era lo acordado, en los horarios justos en los que yo trabajaba, eran en los que en lugar de ir al supermercado, me iba directo para la casa de mi amante. Transcurrieron así un par de meses, y un día mientras estábamos haciendo el amor. Al terminar, Rosaura se bajó para llevar unas bebidas a la habitación, y en eso, mientras yo trataba de tomar mi reloj del taburete para ver la hora, este se me cayó al piso. Me bajé de la cama para buscarlo, y en eso me di cuenta que ahí mismo, justo debajo de donde yo estaba recostado, había algo muy extraño. Metí la mano para sacarlo, y al tenerlo más de cerca, me pude dar cuenta que aquello era algo horrible. Era una especie de crucifijo de color oscuro, con unas tablillas muy feas, muy desgastadas. Este crucifijo sostenía un pequeño muñeco de trapo, el cual hacía la figura del Señor Jesucristo. Sin embargo, en la cara
Tenía pegada con alfileres una pequeña foto que ya se imaginarán que era mía. Me dio mucho miedo y me vino a la mente de inmediato el tema de los libros de brujería que tenía la señora Rosaura en su librero. Me mintió. Ella me dijo que no había hecho tales hechizos más que una vez, pero no le habían funcionado. Sin embargo, ahí estaba yo, completamente a su disposición, y aunque ella me consentía y me daba dinero, sabía que a causa de brujería, seguramente había logrado cautivarme para tenerme cerca de ella. Como escuché a Rosaura que ya venía subiendo las escaleras, regresé de nuevo aquel crucifijo a su lugar. Traté de disimular que todo estaba bien y que no me había dado cuenta de nada. Sin embargo, por dentro, sabía que tenía que zafarme de esa situación, porque seguramente Rosaura tenía intenciones conmigo mucho más oscuras que una simple compañía casual. A raíz de este suceso, a conforme pude hacerlo, me dediqué a trasculcar los cajones, los closets, todo lo que estaba dentro de la casa de Rosaura. Necesitaba buscar más información, más pistas sobre algunas intenciones que ella tuviera. El andar de curioso por todas partes en su casa me llevó a encontrar un cuaderno en el cual Rosaura guardaba una lista con nombres de personas, todos varones. Venían sus números de teléfono, sus datos, dónde trabajaban y mucha más información. Pero lo peor y lo más perturbador es que en esa lista, donde venía el nombre de cada uno de los jóvenes, había una fotografía, y esa fotografía estaba tachada con marcas rojas, y justo debajo de esta venía una fecha de nacimiento y otra fecha de muerte. No me quería imaginar cómo es que Rosaura les daba un final horrible a sus víctimas. Mucho menos quería imaginarme cuál era el final que quería darme a mí. Por esto es que tenía que hacer algo. Sabía que no podía escapar. Por muy lejos que me fuera, su magia negra podía alcanzarme. Entre otras cosas que encontré en ese cuaderno, había una información que me resultó muy valiosa, pues ahí venía la combinación de una caja fuerte que se situaba justamente dentro del closet de Rosaura. Con toda esa información obtenida, día con día fui elaborando un plan, pero también fui cuidadoso de todas las cosas que recibía de Rosaura, desde la comida y todo lo demás, pues sabía que todo posiblemente sería una trampa. Aparte de esto, mientras podía, me ponía a leer sus libros de brujería, pues para ese momento yo pasaba casi días enteros encerrado en su casa. Tenía que aprovechar y liberarme de todo aquello. Por eso es que leyendo aquellos libros fue que pude liberarme del amarre. Conseguí algunas cosas y demás para hacerme una limpia, pero sobre todo para regresarle el mal. En ese momento el cariño que alguna vez sentí por Rosaura se había convertido en odio y en sed de venganza. Y siguiendo los pasos de aquel libro de brujería, conseguí un poco de cabello de Rosaura, una de sus fotografías, algunos alfileres y comencé a realizarle un trabajito. Una vez que lo terminé, tal y como las instrucciones venían en el libro, llevé todo aquello al panteón y lo enterré cerca de una tumba. Con esto estaba completamente seguro de que Rosaura recibiría un castigo por todo lo que había hecho. Fueron pasando los días. Me sentía cada vez más incómodo ante la presencia de Rosaura. Le tenía miedo y me costaba trabajo ocultarlo. Sin embargo, fue para una ocasión que después de haber hecho el amor con esta mujer, me hice el dormido y nada más escuché cómo se metió a bañar. Estaba desesperado porque los días pasaban y no había resultado de la brujería. Sin embargo, en ese momento, nada más escuché un fuerte golpe que provenía del baño. Es como si Rosaura se hubiera caído. Me levanté de inmediato. Quería saber qué estaba pasando. Fui muy despacio, porque después de aquel fuerte golpe ya no se escuchaba nada. Abrí lentamente la puerta del baño.
mientras llamaba a Rosaura. Rosaura, ¿estás bien? Se escuchó un fuerte golpe. Dime qué ha pasado. No hubo respuesta de Rosaura, así que sabía que algo malo estaba pasando. Cuando me asomé por completo, vi su cuerpo tirado sobre el piso. De su cabeza había una herida que emanaba grandes cantidades de sangre. A lo que parecía, Rosaura debió haber resbalado por error, y su cabeza se golpeó con el filo del borde que separaba la zona de la tina de baño con la del retrete. De inmediato llamé a la ambulancia, eso era lo correcto. Tomé el teléfono y comencé a marcar. Les expliqué a la operadora la situación que estaba ocurriendo. Me dieron algunas instrucciones y me hicieron saber que la ambulancia ya iba en camino. Por suerte no tardó mucho en llegar la asistencia. Los paramédicos se llevaron a Rosaura y la subieron a una ambulancia. Me preguntaban si yo era familiar de ella, pero le dije que simplemente era un amigo. A la distancia fui viendo cómo se alejaba la ambulancia y sabía que ese era mi momento perfecto para aprovechar. Por ello es que me metí a la casa nuevamente y ya con la clave de la caja fuerte me dediqué a abrirla para sacarle todo lo que tenía en su interior. Adentro había unos buenos fajos de billetes, también algunas joyas, anillos, esclavas, collares. Había una pequeña fortuna ahí dentro. Tomé todo y lo metí en una mochila. Antes de salir de la casa, me aseguré de dejar aquel cuaderno con las evidencias de las víctimas de Rosaura muy a la vista. Eso sí, también le arranqué la página donde venía mi registro. Y como sabía que Rosaura se iba a quedar muchas horas en el hospital, me dediqué a hacer una profunda limpieza en la casa. Necesitaba eliminar todas las huellas posibles que hubiera de mis manos. Tenía que erradicar mi presencia de aquella casa, y después de hacerlo, fue que regresé a la mía, cargando todo aquel botín con el cual pretendía iniciar una vida nueva. Y mientras que Rosaura se debatía entre la vida y la muerte, hice una llamada a las autoridades para delatar los crímenes que aquella mujer había cometido. Dicha llamada la hice desde lejos de la zona y de un teléfono público. En realidad tengo entendido que las autoridades ya tenían tiempo investigando aquellos crímenes, sin embargo no tenían las pistas suficientes, pero en realidad su caso no concluiría del todo, porque Rosaura finalmente terminaría muriendo en el hospital. Aquel golpe le produjo problemas en la cabeza, de las cuales después de días de terapia intensiva, terminaría perdiendo la vida. La brujería y el entierro que le hice en el panteón surtieron efecto, y eso me dejó muy sorprendido. Jamás me imaginé que las circunstancias llegaran a tanto, y que Rosaura perdiera la vida. Esto llevó a que esta mujer no fuera procesada ni encarcelada. Tuvo un castigo que finalmente terminaría pagando en el infierno. Mientras tanto, yo en vida seguía tranquilo, pero muy consciente de las letras pequeñas que se leen cuando se hace brujería. Todo trabajo de magia negra algún día se tiene que pagar, y yo terminaría también haciéndolo. Con el dinero que le robé a Rosaura, me renté una casa, me encerré y finalmente dejé de vivir con mis padres. Aún era joven y me gustaba la buena vida, así que empecé a hacer fiestas, a invitar amigos. Empecé a relacionarme con otras mujeres, con las cuales me acostaba y disfrutaba el momento. En pocas palabras, me dediqué a derrochar todo aquel dinero. En menos de un año, se me había acabado todo, en alcohol, en mujeres, y en gastos completamente estúpidos e innecesarios. La ventaja que tenía es que aún me quedaban las joyas de Rosaura, pero no sabía a quién vendérselas. Aquello iba a ser todo un reto, porque no tenía manera de comprobar su origen, así que de manera legal tenía la puerta completamente cerrada. Empecé a investigar con contactos sobre personas que compraran estas joyas por debajo del agua. Así fue que conseguí los datos de un hombre, con el cual me cité en una ocasión.
En la llamada telefónica, el sujeto me pedía que llevara todo lo que tenía. Él me aseguró que poseía los recursos para pagármelo todo en caso de que fueran joyas legítimas. Metí todo aquello en mi mochila. Esto me había dado la esperanza de que podría tener nuevamente dinero en mi bolsillo. Puse todo en la mochila y me fui directamente al lugar en el que me vería con aquel sujeto. La cita sería a las 10 de la noche, justo al costado de un bar, en el cual había varios terrenos baldíos. Sentía mucho miedo, nervios. Sabía que aquella gente era peligrosa y que podía meterme en problemas. Cuando llegué justamente al baldío en el que se me había citado, justo dentro de este, en la oscuridad, había una silueta, un hombre que me chistó. Me pidió que cautelosamente fuera a donde él estaba. Sabía que todo era parte del plan, así que confié. Conforme me fui acercando y pisando la hierba de aquel baldío, nomás de pronto sentí como me pusieron algo en la cabeza, una especie de capucha, una bolsa, algo así, y de inmediato empecé a sentir muchos golpes en mi cuerpo. Provenían de todas partes y me estaban golpeando con algo parecido a un tubo metálico. Cuando me dieron en las piernas, de inmediato caí al suelo, y de pronto nomás me dieron uno en la cabeza que me hizo perder la razón. Cuando desperté, prácticamente ya estaba amaneciendo. Me dolía mucho la cabeza. Al voltear veía el cielo, y de inmediato empecé a quejarme. Traté de moverme, pero me era imposible. Me dolía todo el cuerpo, y no sentía las piernas. Con mis brazos, que también apenas se alcanzaba a mover, traté de tentar mis piernas, y me di cuenta que una de mis rodillas la tenía fracturada, y de mi otra pierna, a la altura del empeine, también estaba completamente fracturado. Uno de mis hombros también estaba muy lastimado, mis costillas también. Lo único que hice fue pedir ayuda gritando, quejándome del dolor. Una persona que iba pasando de inmediato fue quien acudió a ver qué estaba pasando. Empezó a gritarle a la demás gente para que fueran a verme, y así llamaran a la ambulancia. Como era de esperarse, aquellos sujetos solamente me habían citado para quitarme las joyas. No pretendían comprarlas, simplemente deshacerse de mí y llevarse todo a la mala. Sin embargo, esto pasaría a segundo término. En ese momento lo importante era mi salud. En efecto, tenía la rodilla fracturada, mi otro empeine también, algunas costillas, y el hombro estaba completamente dislocado. Tenía lesiones delicadas en la cabeza, y todo aquello me llevó a estar hospitalizado un buen tiempo. Lamentablemente, cuando salí ya no fue lo mismo. Mis lesiones limitaron mucho mis capacidades físicas. Ya no pude hacer trabajo pesado, porque mi rodilla no soporta mucho el castigo, mi otra pierna tampoco. Lo peor de todo esto es que cognitivamente también tengo problemas, porque por los golpes en la cabeza padezco de constantes lagunas mentales. Esto derivó en que no pudiera trabajar, en que me convirtiera completamente en un parásito de vida. Hasta la fecha, que ya soy mucho mayor, sigo viviendo con mis padres. Ellos se han encargado de cuidarme, de mantenerme, de darme finalmente esa vida que siempre deseé, la de no trabajar, la de ser un mantenido. Esta historia no tuvo final feliz para nadie, ni para Rosaura ni para mí, mucho menos para mi familia, que también tenía sus planes de vida. Con mis actos vine a destruirlo todo, y sé que me espera un final muy triste, porque según los médicos y con mi diagnóstico, poco a poco iré perdiendo la memoria, los recuerdos se irán desvaneciendo, hasta el grado en que ni siquiera sepa quién soy yo. Mi muerte seguramente será horrible, pero prefiero no pensar en esto ahora. Lo que me gustaría sería advertirles sobre lo cuidadosos que debemos de ser al desear algo en la vida, porque como se darán cuenta, la vida muchas veces termina cumpliéndonos nuestros caprichos, pero no siempre será de la mejor forma.